Bienvenidos a Polos Opuestos. El gobierno colombiano se juega en La Habana la posibilidad de buscar un acuerdo de paz con la FARC. Las partes negocian una agenda de 5 puntos cuyos resultados el gobierno se comprometió a realizar una refrendación ciudadana. Pero la FARC exigen ahora una Asamblea Nacional Constituyente como un inamovible. Para analizar esta opción nos acompañan hoy Antonio Navarro, quien fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y quien además tiene la experiencia de una negociación de paz exitosa, la del M-19, un grupo guerrillero al cual perteneció. Jaime Castro también fue constituyente del 91, constitucionalista, conocedor y experto de este tema. Miguel Ricaurte, empresario, es candidato a la alcaldía de Bogotá y es director del SENA. Juan Lozano, siempre a mi derecha, senador del partido de la U, quien realiza permanentes análisis y evaluaciones del proceso de paz. Precisamente esa opción, la de una posible constituyente y sus consecuencias, es nuestro tema de hoy. A ver, Antonio, ¿será necesario que antes de perfeccionar y acordar los 5 puntos, ya hay uno avanzado con salvedades, sea importante ponerse de acuerdo en la mesa de negociaciones de La Habana en el mecanismo de refrendación? Porque qué tal que avancemos y que al final siga como con un inamovible las FARC y el gobierno no acepte lo de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que busque otro mecanismo. ¿Usted qué recomendaría para que no fracasáramos en esa materia? Bueno, leyendo entrevistas recientes de miembros de las FARC, dicen una cosa que no es cierta, y es que en 1990 la negociación del M-19 con el gobierno de la época incluyó la realización de la Asamblea Constituyente en la cual después participamos. Eso no fue así. No se negoció, coincidió un proceso que llevó a la Asamblea Nacional Constituyente por vía ciudadana con el acuerdo de paz. Ahora, yo creo que una refrendación de un acuerdo como este es mucho mejor hacerla usando el artículo 103 de la Constitución, inaugurando la figura del plebiscito, donde el voto sea sí o no. Todo el paquete. Todo el paquete. Acepta todo el paquete con sus cosas buenas y malas, sí o no. Y si la gente vota sí, pues entonces después, a través de los mecanismos que sean, se desarrolla y se vuelven normas los que sea necesario volver normas. Pero que se vote en paquete, sí a la paz o no a la paz. Pero a ver, Antonio, y si hay una persona que le gusten 4 acuerdos y uno le aterre, entonces votaría no. ¿Y entonces qué pasaría con la FARC si ganara el no? Bueno, no. Pues ¿Volverían para el monte o qué? Toda refrendación está sometida a que la gente vote sí o no, por el mecanismo que sea. Cualquiera que él sea, termina en un sí o un no. Así que usted tiene que escoger. Es como si usted tiene su novia y le gustan unas cosas y otras le disgustan. Sí, ¿la acepta como esposa sí o no? Eso le pregunta al sacerdote. Pero lo que pasa es que no se casa. Escoja este pedazo sí. Sí, pero no se vuelve a matar, no se vuelve al monte a seguir matando. A ver, Jaime, ¿usted es partidario de qué mecanismo para acordar esos puntos que están ahora en discusión? Yo soy decidido partidario de la Asamblea Constituyente. Antes de que Álvaro Uribe dijera que le gusta, antes de que las FARC la propusieran, lo escribí repetidamente. ¿Por qué? Hoy, solo una Asamblea Constituyente podría reformar con validez la Carta Política del país. El Congreso de la República hoy es un Congreso ilegítimo. En buena parte de sus miembros, para no decir que en la mayoría, son producto del fraude, de la compra de votos, de la presión de las administraciones departamentales o municipales. Pero eso hace rato que viene así, Jaime, entonces... No, perdóneme, eso es un fenómeno de los últimos años. ¿Cuántos parlamentarios han sido condenados? ¿Cuántos están con medida de aseguramiento? ¿Cuántos sienten que están en libertad condicional? Pues un Congreso de esas características no tiene autoridad Entonces, moral. ¿me permite un minutico una pregunta? Sí. Y pasamos aquí a Juan Lozano. Pero en ese caso usted lo que quiere es que haya un acuerdo de negociación, ya no tanto con la FARC, sino con los colombianos para reformar a fondo nuestras leyes. Es que no, perdón. La Asamblea Constituyente se necesitaría por varias razones. Una de ellas
refrendar lo que terminen acordando y en La aprovechar Habana. de paso de ñapa, cambiar la política y... De paso, legitimar el Estado colombiano. Yo no Aprovechar creo ese- que la Asamblea Constituyente se justifique única y exclusivamente para refrendar los acuerdos de La Habana. Todo dependerá de qué van a decir esos acuerdos. Mire, puede haber lugar a un mecanismo extraconstitucional. Laureano Gómez, Alberto Lleras celebraron un acuerdo de paz que puso fin a la guerra liberal conservadora. Claro, y que no pudieran participar los otros. Perdón, un minutico. No, pero perdóname, en ese momento se apeló a un mecanismo ciudadano, legítimo, válido, que no estaba previsto en la Sí, Constitución. repartámonos el poder los próximos años y que los otros no puedan Bueno, acceder. pero la Eso fue. totalidad de los colombianos dijeron estamos de acuerdo. Sí, así fue. Así fue. Perdón un minuto que vamos a dar la palabra al doctor Juan Lozano. Yo creo que lo que tiene sentido en La Habana es que se logre que las FARC dejen las armas y dejen el narcotráfico y dejen el secuestro. Para eso no se necesita ninguna constituyente, sino la voluntad de cesar en la actividad terrorista y criminal que han adelantado las FARC. Lo que sí es cierto es que necesitamos una reorganización del Estado colombiano. No porque lo digan las FARC, no porque lo diga Timochenko, no porque lo diga Márquez, es porque el Estado colombiano está haciendo crisis. Jaime Castro tiene razón, después de que se aprobó la Constitución del 91, cada Congreso que se ha elegido después tiene más problemas que el anterior. Cada vez está más lejos la dirigencia política de la ciudadanía. ¿Por eso se quiere usted salir del Congreso? Sí, claro, yo he dicho que yo al Congreso no voy a regresar porque yo creo además que tenemos que participar de una reorganización integral de la vida institucional colombiana. Hay problemas en el Ejecutivo, hay problemas muy serios en la rama judicial, hay problemas muy serios en el Congreso. Entonces yo sí creo que es muy importante pensar en el mecanismo y en la instancia nutrida de la participación ciudadana que permita replantear las bases de la política colombiana, Y del del Estado. Estado colombiano. O sea, Entonces, en resumen, en es resumen. aprovechar lo de la FARC para hacer una reforma al Estado de fondo, es decir, sumarse casi a la inconformidad de la FARC respecto de la legitimidad del Estado colombiano y a través de una asamblea hacer las reformas necesarias porque el Congreso, ¿usted no cree que pueda? Además, porque jurídicamente está bloqueado. La tesis del ministro Carrillo, a partir de una interpretación que tiene de un fallo reciente de la Corte, es que el propio Congreso no puede modificar una serie de reglas electorales que están en la Constitución, que se han vuelto, como dicen los constitucionalistas, cláusulas pétreas. Es decir, que solo una constituyente podría modificar. Entonces, yo creo, en resumen, con las FARC, un acuerdo de entrega de armas, no de cese Y los al 5 fuego. puntos, los 5 puntos que están pendientes de negociar. Los 5 puntos son indicativos para el gobierno, pero no tienen vocación de comprometer al pueblo colombiano. A mí, para esos efectos, no me representa ningún Iván Márquez ni ningún Humberto de la Calle. Ellos no tienen vocación normativa. Ellos tienen la posibilidad de hacer un acuerdo indicativo que el gobierno deberá conducir. La forma luego de dar institucionalidad más ampliamente es en una asamblea constituyente. Con la refrendación ciudadana. Con la refrendación ciudadana. Y usted, doctor Miguel Ricaurte, ¿qué opina? Bueno, doctora Noemí, yo comienzo por decir que si estamos de acuerdo, si se logra un acuerdo entre las FARC y el gobierno, cualquier instrumento va a ser posible para llegar a confirmar ese acuerdo, primero que todo. Segundo, quiero decirle esto. Los señores de las FARC me parece a mí que son unos pésimos constitucionalistas y unos pésimos políticos, porque ellos deberían entender que una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo que ellos y el doctor Jaime Castro plantean, es un caballo desbocado, donde los temas se plantean, pero uno no sabe a dónde se llega. Por ejemplo, se tratará el tema de la reinserción política de las FARC. Ese tema, así delimitado, garantiza que no se vayan a plantear temas, por ejemplo, como el de la reelección presidencial. Por esa razón, yo creo que si fuésemos serios, tendríamos que hablar más bien de un referendo, donde existan unas preguntas muy específicas y nosotros, el pueblo, nos expresemos en favor o en contra de esas preguntas pero doctor específicas. Miguel Ricaurte, hace muy poco tiempo, el gobierno del presidente Uribe, que lo lideró Fernando Londoño, presentó un referendo, que eran 17 puntos. Todavía estamos viendo cómo se contestan, es decir, son 17. Aquí hay 5 puntos, de los cuales con miles de capítulos cada uno,
¿cómo se haría un referendo para que la gente con una comprensión plena pudiera votar sí o no cada uno de esos puntos? ¿No sería demasiado complejo? Perfecto. Le digo dos cosas. Una primera que vale la pena mencionar es el censo electoral. La Asamblea Constituyente o el referendo, ¿sí? Cualquiera de esos instrumentos de modificación de la Constitución obligan a que haya un porcentaje mínimo de votantes que estén en el censo electoral. Nosotros tenemos un censo electoral absolutamente desastroso y el primer gran problema que podríamos llegar a tener es cuando vayamos a contar y nos encontremos con que el censo de referencia era. Ese es un punto. Pero un segundo punto tiene que ver con el tema de la decisión. Claramente en el caso de un referendo tendrá que haber un proceso de democratización de debate. El tema es tan importante que será necesario que el país debata durante días y semanas, si se quiere, los diferentes puntos y las diferentes preguntas del referendo. De tal manera que cuando el ciudadano entre allá a la urna, sepa por anticipado cuáles son los puntos en los cuales está de acuerdo. Doctor y en cuáles Miguel, no. le hago una pregunta. Es que acá esta mesa, que además se llama Polos Opuestos y parece que todos están de acuerdo, mis invitados, yo no me lo imaginé, es que este Estado necesita legitimarse y hacer unas reformas muy sustantivas en materia del Ejecutivo, del Legislativo, en materia electoral, en materia judicial y en todos los temas. O sea que de verdad eso es lo que están pidiendo básicamente la FARC. La FARC dicen que este Estado no es legítimo y que hay que hacer una reforma muy de fondo. ¿Usted estaría tan de acuerdo con sus compañeros de mesa? Yo ahí también me separo profundamente de los compañeros de mesa. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre 40 comandantes de las FARC, que a mí no me representan y que no representan al 98% de los colombianos. ¿En eso están de acuerdo de los colombianos, y 12 millones o 14 o 15 millones de papeletas que se meten en una urna. Pero Miguel, hay una gran diferencia. Hay que reformar los fundamentos del Estado como están hoy previstos en nuestra Constitución. Hay que hacer reformas fundamentales de la justicia, del Congreso, del Ejecutivo. ¿Se necesita una reforma de fondo o no? Sin duda. Nosotros tenemos que administrar justa y pronta la justicia prontamente. Tenemos que administrarla. Tenemos que mejorar sustancialmente los partidos políticos. Pero de ahí a decir que el Estado colombiano es ilegítimo, eso me parece a mí preocupante, porque si no estaríamos ante un tratado entre dos partes ilegítimas. Yo creo que no. Nuestro Estado es un Estado con problemas y problemas de fondo, claro, pero es un problema que nos representa, es un Estado que goza de legitimidad y que no puede ser ubicado en las mismas posiciones en que se ubica a los señores de las FARC. Vamos a hacer una pausa y esto se está poniendo de verdad muy interesante porque pues hay coincidencias mucho más profundas que lo de los 5 puntos con la FARC, partiendo de que no le reconocemos representatividad ninguna con ninguno de los colombianos de bien. Vamos en un momento. Bueno, pareciera ser que en la mesa ninguno de nuestros invitados es enemigo de que haya una Asamblea Nacional Constituyente para refrendar los acuerdos, pero de paso para hacer unas reformas sustantivas al Estado. Un momentico. A ver, Antonio. No, a mí no me meten a ¿Usted prefiere el plebiscito? Yo he dicho plebiscito y punto. ¿Asamblea no? No, señora. Asamblea es para meter ahí al perro y al gato y quién sabe qué sale de eso. Pero además, yo creo que aquí es voy a decir una palabra fuerte, una verdadera porquería en la política. Se ha deteriorado de un modo impresionante la política. Eso es que cambiar. El clientelismo, desde la cabeza del Ejecutivo para abajo. La repartición de todo, la elección a punta de compra de votos, eso es lo que está. Antonio, le pregunto, ¿y cómo podemos cambiar el Congreso si, de acuerdo con esa sentencia que dice el ministro que está ahora por verse, no se puede reformar el Congreso? Y segundo, ¿cómo se hace una reforma a la justicia si ya se intentó y vimos que el Congreso tampoco pudo? Entonces dígame, ¿cómo vamos a poder reformar todo eso que usted llama una porquería de la política? De la política. Por eso, ¿cómo la reformamos? Por ahí empieza todo. ¿Cómo hacemos esa reforma? Unas relaciones clientelistas. Yo creo que aquí hay que organizar partidos bien organizados. Con la Constitución del 91. Pero naturalmente modificando la Constitución. El voto preferente
eso produce una relación individual de compra y venta de votos que después termina en una compra y venta de votos en el Congreso con el gobierno. Antonio, pero una pregunta. Eso no puede ir más. Pero le hago una pregunta. Hay que organizar partidos como en el mundo entero. Claro, pero el voto preferente no permite organizar partidos. Pero le pregunto, si usted dice que se necesita una reforma constitucional y las FARC está pidiendo una reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no vale la pena entonces aprovechar el mecanismo? 5 puntos, tiene 5 puntos, me parece que son suficientes, entonces ahora no son 5 sino 50. ¿Cómo así? No. Si hay necesidad de una Asamblea Constituyente, busquemos otro mecanismo de acuerdo. Pero la negociación son 5 puntos. O sea, aprovechemos y metemos otros 45. No, entonces, eso fracasó en Guatemala. En Guatemala hicieron un acuerdo de 12 reformas constitucionales que se convirtieron en 61. Eso fracasó. Entonces le pregunto, eso es una muy si mala usted idea. Estuviera sentado entonces en la mesa de La Habana y le pusieran la FARC el inamovible de que tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente, ¿se ahogaría el proceso? No, señora. Finalmente, si hay acuerdo sobre todo y falta eso, no se va a ahogar el proceso por eso. Eso es una negociación. Pero si no la aceptan, porque es un inamovible. Entonces, por eso se van a ir a otras Por eso, pero le pregunto. No, tengan la seguridad de que ese es digamos, un escenario ¿Usted que cree no se va a producir. ¿Usted cree que están bloqueando? Pues tomó toda negociación. Ellos dicen, a los del M19 les dieron constituyentes, no nos dieron ni pío. Nos conseguimos los votos a votos. Bueno, ¿qué les dieron? Pues les dieron. Nada, ¿cómo? La impunidad total, porque. La impunidad, claro, no, la impunidad no pagaron nada. A los liberales y los conservadores en el 57 después de que se cortaban cabezas. Eso sí fue impunidad total. También. A ver, Jaime Castro, siga defendiendo. No, pero entonces, simplemente para dejar eso, ¿sabe cuántos presos quedaron? No tanto del M19, que eso nos había matado a todos, del EPL después del acuerdo. 150 presos por delitos que fueron excluidos. No hagamos tampoco generalizaciones que no son verdad. Bueno, pero sí hubo perdón y olvido, Antonio. Claro, como lo y ha habido afortunadamente siempre. Muchos como usted. Como lo ha habido siempre. Muchos como usted como lo ha habido siempre cumplieron en todo el proceso y de paz del mundo. Como ellos, en todos los ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Bueno. Jaime. El orden lógico del debate sería, digamos primero, ¿para qué se reforma la Constitución? ¿Cuál es el temario de la reforma? Y una vez definido el temario, si es exclusivamente lo de La Habana o si hay otros temas que deberían agregarse, entonces uno escoge el instrumento. O es un referendo, o es un plebiscito, o es una consulta popular, o es una asamblea constituyente. Yo creo que lo de La Habana puede ser tema único, y entonces que se lleve a una constituyente o a una consulta popular. Todo dependerá del contenido que haya, pero me parece que eso lo van a decidir al final en La Habana. Hasta el momento, ¿qué es lo que hay? El gobierno dice refrendación ciudadana, pero no ha dicho a través de qué mecanismo concretamente va a lograr esa refrendación ciudadana. Las FARC dicen Asamblea Constituyente. Yo creo que eso lo van a definir al final. Mire, no digamos mentiras, ya celebraron la primera parte del acuerdo. Hay que actualizar los catastros. Por Dios, eso no necesita ni reforma constitucional, no necesita ley, eso es decisión de la Junta Directiva de la Agustín Codazzi. Doctor Entonces, ¿para Castro, qué van a convocar Asamblea perdón, lo Constituyente? interrumpo. No, Asamblea Constituyente o cualquier mecanismo, porque el gobierno y la guerrilla garantizaron la refrendación ciudadana de todos los acuerdos. Y yo le hago una pregunta entonces al doctor Juan Lozano. Si eso se dejare para el final, el mecanismo de refrendación, y estamos en plena campaña, porque es que la campaña se precipitó, cuando ya se sale Germán Vargas y lo mandan pues al escritorio de Buen Gobierno, que fue donde despachó el presidente Santos antes de ser elegido. Esto ya estamos en campaña electoral. Entonces, se aprueban los 5 puntos. ¿Y qué pasa? Porque es que vamos a tener campaña y refrendación ciudadana. Eso me parece muy complicado. O se puede prever mecanismos, si se piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, de prorrogar los periodos de todos, de gobernadores, alcaldes, congresistas, del presidente de la República, para salvar el proceso. ¿Cómo podría ser? Hace rato que están en campaña. Pues ¿hace cuánto tiempo vemos que saludan así a los ministros del despacho? Eso hace como 6 meses que la campaña ha iniciado. ¿Cómo saludan? ¿Cómo? Así, como las casitas que repartían. Entonces,
Y eso no es nuevo, eso sale en todos los canales de televisión y pues en su derecho estarán. Este candidato Pero va a ser este. Yo creo que está en ejercicio ya de su campaña, como creo que Antonio también. De manera que váyanse preparando, que eso toca así. Pero la cabeza. Esa es parte de la campaña suya ya, Juan. No, mía no, yo no estoy en ninguna campaña. Lo que digo es lo siguiente. La regla de juego en las FARC es nada está acordado hasta que todo esté acordado. Eso necesariamente toca con el mecanismo de incorporación de las FARC a la vida democrática si es que dejan las armas y la actividad terrorista. Y eso requiere... Y el narcotráfico, por supuesto, y el secuestro, y el reclutamiento de niños. La minería ilegal. La minería ilegal. Y eso requiere un mecanismo que no puede ser el mismo acuerdo. Por el acuerdo de La Habana no pueden crear curules. Por el acuerdo de La Habana no pueden modificar la composición del Congreso. Por el acuerdo de La Habana no pueden modificar las reglas del quehacer político. Entonces hay que encontrar un mecanismo que habilite esa participación. Ese mecanismo, y yo ahí tengo una discrepancia cordial con Antonio, ese mecanismo no puede ser un simple instrumento refrendatorio, porque no tienen la vocación de crear las curules. Por una consulta no se pueden crear curules, por un referendo no se pueden crear curules. Popular. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar el mecanismo para que eso se logre. Y eso, todos los caminos conducen a que se deba hacer una constituyente. La constituyente del 91 fue crucial para la vida colombiana y dejó grandes avances en temas como, por ejemplo, derechos humanos. Dejaron unos temas que están bloqueados, que no hemos podido resolver. El tema de la política que está mal, que es pestilente, como lo ha dicho Antonio. En mi opinión, esa es la oportunidad que tiene Colombia para reorganizar su sistema político, para volverlo a acercar al ciudadano, para devolverle la confianza a los ciudadanos, para que toda la gente buena que necesita Colombia en las posiciones de comando, que se salió de la política, eso no vuelva sería, a la política. Doctor Juan, y si eso se le entrega como una presea a la FARC, o sea, toda la reforma del Estado se le daría un partidor para la política demasiado importante, ¿no? Tendrían que participar en el proceso democrático. Es que ese es el paso. Tendrían que ir. Antonio Navarro... No, ya reinsertado no, porque esa sería la refrendación. Tendrían, me imagino, unas curules y se sometería, porque ellos dicen que aceptaría lo que dijera la Asamblea. Se tienen que someter. Y aquí lo digo en presencia de quien dio el ejemplo. Antonio Navarro y la gente del M fue a una elección y sacó una votación y luego han ido sistemáticamente. Pero no se les dio la Asamblea Nacional Constituyente, no fue una conquista del M-19. Una coincidencia ellos fue una coincidencia y ellos se presentaron. Pero lo que digo es que ellos fueron a elecciones. Sí, pero las FARC no. Las FARC lo que están pidiendo es una Asamblea Nacional Constituyente donde se refrenden sus 5 puntos y ellos se someterían al resultado de esa asamblea. Por consiguiente, sería una conquista de la FARC, que es bien distinto. Una conquista tener esa asamblea donde se buscaría, de acuerdo con toda lo que ustedes mencionan. No lograron una asamblea constituyente. Los salvadoreños no pudieron. Yo no conozco en América Latina ningún proceso haya terminado así. A ver, Miguel, que lo tenemos muy abandonado. Sí. Miguel, ¿qué opina usted sobre el tema? Bueno, yo insisto definitivamente en que el tema es referendo. O sea, nosotros tenemos unas negociaciones en trámite, tenemos 5 puntos por discutir y yo no entendería cómo, al final de cuentas, vamos a terminar hablando de que no son 5 sino 10 puntos por discutir. Pero los que no somos de la FARC tenemos punticos para mejorar en Colombia y bien de fondo. Bueno, para eso habrá otras posibilidades de reforma constitucional. Por el momento, lo que nos interesa es salir del cuento de las FARC, de lo cual estamos o sobre lo cual tenemos afán. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa y el tema es... Pero si no pudo el presidente Uribe con semejante líder que es Fernando Londoño y los 17 puntos del referendo, ¿cómo vamos a ser capaces nosotros de someter a un referendo? ¿Cuántas preguntas serán? ¿50? ¿Cómo hace la ciudadanía para comprender, entender y votar unos 50 puntos? Yo supongo que deben ser 100 preguntas, 100 respuestas, 50, 40. Habrá que hacer un proceso de socialización de las decisiones, que entre otras cosas es muy sano. Es que no es para nada bueno que aquí se estén tomando unas decisiones tan de fondo como es la de reinstitucionalizar a unos grupos que han violado abiertamente la ley, ¿sí? Que han introducido unas costumbres tremendamente duras y que nos van a dejar una herencia tremendamente grave, que son las BACRIM de las FARC.
¿sí? Reinstitucionalizarlos a través de una Asamblea Nacional Constituyente donde, ojo Noemí, quienes van a ser elegidos van a ser precisamente los representantes de esos partidos políticos y de esos politiqueros que aquí estamos atacando y cuestionando. Ese es un problema supremamente grande. El referendo nos evita esa situación. Pero, una reflexión pequeñita a tu afirmación. Como las constituyentes se convoca mediante una ley, yo me imagino que lo que las FARC están proponiendo es que la ley que convoca a la constituyente esté aprobada y en ese momento ellos se incorporen como parte de los miembros de la Asamblea. Claro, es que para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente toca pasar por el Congreso y toca mirar el tema de competencia, que son los temas del periodo y de la composición, exactamente. Sí, entonces, eso es lo que ellos quieren, terminar siendo parte de una Asamblea Constituyente, no someterse a los resultados. Exacto, no a la elección de la Constituyente. Ellos tendrían una circunscripción especial. O unos cupos que están aspirando a que les dieran. Pero hay algo que aclarar, porque sí, claro, es terminar siendo parte de una Constituyente, pero de una Constituyente donde, salvo que los acuerdos le garanticen una participación determinada, ellos no van a tener una participación. Claro, tendría que ser así, pero sí, me piden que hagamos una pausa y vamos a conclusiones. Váyanlas preparando. Vamos entonces a conclusiones. Antonio, entonces ¿usted cree que el mecanismo del plebiscito es el ideal y que se puede decidir al final de los acuerdos que se den y que ese plebiscito se haga en plenas elecciones? Probablemente será cuando, así como va, yo no veo el proceso de acuerdos a tiempo para que se haga este año o a principios del año entrante. Pero está polarizado el país, sí o no a esa negociación. Eso tiene que decidirlo el ciudadano. Por un voto directo, sencillo, simple, sin confusiones. ¿Acepto este proceso de país y sus resultados o no lo acepto? ¿Y entonces qué va a pasar en plenas elecciones y el presidente pensando eventualmente en una reelección? Es decir, ¿cómo es el ambiente? ¿Una negociación de paz con elecciones al tiempo? Bueno. Eso sí, que usted que habla de ejemplos, eso sí que me parece muy complicado. O en el segundo semestre del año entrante. En el segundo semestre. O sea, ¿se suspenderían los diálogos mientras las elecciones? No, se hacen todos los acuerdos y se hacen en el momento en que se fija la flecha del plebiscito y se hace el plebiscito. Y luego su materialización en normas las hacen el nuevo Congreso, no el viejo. Bien complicado, Antonio, elecciones con un plebiscito esperando, pero bueno. Jaime. Noemí, usted lo ha dicho en términos muy exactos. El proceso de paz es inseparable de la reelección presidencial. En los meses siguientes no va a haber ningún cambio en las reglas de juego. El Congreso se va a elegir en marzo del año entrante, el presidente de la República se elige en mayo, junio del año entrante, de acuerdo con lo que hoy está vigente. Y las conversaciones van a seguir, y es el nuevo gobierno, o bien Juan Manuel Santos reelegido, o la persona que escoge el pueblo colombiano, quien va a tramitar la refrendación de los acuerdos que se hayan celebrado. No hay espacio político, no hay espacio temporal entre el mes de junio, que ya empezó, y marzo del año entrante, para aprobar una ley convocando una asamblea constituyente, para elegir una constituyente, para convocar un referendo o un plebiscito. No hay espacio, ni temporal ni político para esos efectos. Por eso es que, y las FARC lo han dicho claramente, les gusta la reelección de Juan Manuel Santos, porque es la continuidad del proceso. Y todos los observadores y los analistas lo dicen, están amarrados los dos temas. Proceso de paz y reelección. Solo el nuevo gobierno o dentro del nuevo periodo presidencial se va a tramitar lo que terminen acordando en La Habana. No quiero imaginarme con esta polarización que vivimos, elecciones, reelección en cabeza de Juan Manuel Santos o en cabeza de Germán Vargas, como puede pasar. ¿Usted cómo ve? ¿Usted cree que con voluntad política se podría buscar un mecanismo para que, acelerando las aprobaciones, se mirara cómo aprobar o refrendar antes de elecciones, o ya se nos fue el tiempo? Pues
Hay personas en el gobierno que son optimistas frente a la velocidad para concretar los acuerdos. Si ellos lograran tener unos acuerdos pronto, el ideal es en el segundo semestre de este año tramitar el mecanismo refrendatorio y poderlo sacar adelante. Yo pienso que hay alguna posibilidad de eso, pero es remota porque claro que el gobierno tiene tiempos electorales y las FARC tiene tiempos geológicos. Si no, de todas maneras, yo creo que Colombia se tiene que poner en la reflexión de cómo estructura una asamblea constituyente para destrabar el sistema donde tiene grandes bloqueos. Usted lo que quiere es aprovechar esta negociación para sacar adelante las reformas que necesita Colombia, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Colombia sí necesita una asamblea constituyente y habría que blindarla. Yo estoy de acuerdo con algo que decía Antonio, tal vez fuera de cámaras, blindarla de la puja política, si es para una reelección u otra reelección, no, es con un temario sobre los temas institucionales fuera donde de la tenemos dificultades. Perdón, a ver, Miguel. Perdón, la del 91 se convocó con un temario y la Corte Suprema de Justicia en ese entonces, que hacía las veces de Corte Constitucional, dijo sin temario. Suprajurídica. Si convocaron a Asamblea Constituyente, es omnímoda, es omnipotente, todopoderoso. Lo que decía el doctor Rica, eso decía usted, doctor Miguel. Pero ¿no? esa es la bondad de una constituyente. Aquí resultaron más amigos de la constituyente ustedes que los de la FARC, con excepción de Antonio y Miguel. Doctores, quisiera hacer un comentario adicional. A mí me sorprende que una persona tan inteligente y preparada como el presidente de la República, el presidente Santos, le haya metido tantos palitos a la rueda en los últimos días. Hago referencia a la reunión con el candidato Capriles, con respecto a lo cual creo que hay el gobierno tenía todo el derecho de hacerlo, pero que tenía que hacerlo seguramente sabiendo que eso iba a tener algún tipo de consecuencia política. Ese es un punto que me llama la atención. Y un segundo punto es que casi que coetáneamente hablamos del tema de la OTAN, con alguna imprecisión, como si fuera para llamar la atención. O sea, ¿usted cree que el gobierno quiere romper de pronto las negociaciones? Yo creo que el gobierno quiere sacar de taquito, como se dice, a Venezuela, que puede estar en este momento jugando un papel, y que de seguro está jugando un papel un poco complicado. Mi percepción es que estamos relativamente cerca de un acuerdo, que hay palitos en la rueda, que hay que sacar, que los venezolanos o el gobierno venezolano en ese momento es algo complicado y que probablemente sacándolo, que es a lo que aspira. ¿Y usted cree que sin Venezuela las FARC seguirían el camino de la negociación? Sin Venezuela y sin Cuba, que son países ahí sí ilegítimos, que son estados ahí sí ilegítimos. Tenemos tema para otro programa y me están diciendo que se nos acabó el tiempo. Todos los de la mesa queremos que las negociaciones lleguen a feliz término. Hay dificultades muy grandes, el tema de las elecciones, los mecanismos de refrendación, temas de las relaciones con los vecinos. Ojalá que pronto tengamos más claridad sobre estos temas y lleguemos a buen puerto. Muchas gracias.